Para calcular el dominio, aplastamos toda la función al eje X y siempre vamos de izquierda a derecha, es decir, de los números pequeñitos a los grandes. Vamos a ir viendo. Esta línea que se viene al menos infinito, si yo voy aplastando los puntos, se me queda todo esto, hasta este punto que está cerrado, toda esta línea. Siguiente punto es el menos 5 que está abierto, todos estos están y acabamos aquí en el 10 que está cerrado. Tenemos toda esta línea de aquí. Luego pasamos al 15 que está abierto y todos estos puntos hasta el infinito. Haciendo el dominio lo escribimos de menos infinito, siempre abierto el infinito, hasta el 10 cerrado porque lo teníamos pintado. Después unión menos 5 a 10. El menos 5 como está abierto, no lo he pintado, lo dejo abierto. Y el 10 sí que lo teníamos cerrado, lo cierro. Y luego unión de 15 abierto porque no está pintado, hasta el infinito, y el infinito siempre abierto. Ahora vamos a ver el recorrido. Para calcular el recorrido hacemos exactamente lo mismo que antes, pero ahora aplastamos al eje Y, y como siempre de números pequeños a grandes, es decir, desde los negativos de abajo hacia arriba. Vamos viendo, fijémonos que esta línea se va al menos infinito, entonces si yo aplasto todos esos puntos, todos vienen aquí, hasta este punto que viene aquí. Seguimos, todos estos puntos también los voy aplastando al eje Y, toda esta recta, aunque aquí este punto no está, pero todos estos sí que están, se aplastan hasta este punto, todos, y aquí ocurre lo mismo. Y ese es el punto más alto. Por tanto, el recorrido son todos estos puntos de aquí. Lo escribimos. Podéis poner, como lo he escrito yo, imagen o recorrido. Está mejor puesto imagen. Entonces, siempre de pequeñito a grande. Desde menos infinito, todos estos puntos de aquí, siempre abierto, hasta, en este caso, el 8. El 8 cerrado porque aunque aquí está abierto, todos estos puntos sí que están. Y como yo estoy aplastando la función, se queda pintado. Por tanto, está cerrado. Y ya lo tenemos. En el B lo mismo. Vamos a empezar con el dominio. De izquierda a derecha, el eje X. El primer punto que tenemos es este de aquí, abierto. Todos estos están pintados. Aquí en el menos 5, bajo lo tenemos abierto, pero justo arriba está pintado y como estoy machacando, se queda pintado. Todos, hasta aquí el 5 que es abierto. Tengo toda esta línea. Después hay un salto y la función empieza en 8. Abierto porque no lo he pintado y como esta línea se va hasta el infinito, todos estos puntos los bajo. Y me queda toda esta recta de aquí, desde el menos 8 abierto hasta el infinito. Por tanto, el dominio queda desde menos 15 abierto porque no está pintado, toda la línea hasta el 5 abierto porque tampoco está pintado, por eso son los dos abiertos. Y después el 8 también abierto hasta el infinito siempre abierto. Veamos el recorrido. Como ya hemos visto, ahora hay que aplastar todo al eje Y. Empezamos por el valor más pequeño, que es este de aquí, que lo tenemos abierto, por tanto, se nos queda abierto. Todos estos de aquí. Este lo tenemos abierto, pero como también lo tenemos aquí, incluso aquí, al final queda pintado. Todos estos, este lo mismo, lo tengo abierto, pero aquí está pintado, aquí también, toda esta línea, todo pintado, acabo aquí, pero fijaros que esta línea que va al más infinito, si yo aplasto todos los puntos, se nos queda toda esta línea, es decir, desde el menos 5 hasta el más infinito. Acordaros que siempre va de pequeño a grande. El más pequeñito era el menos 5 abierto y luego hasta el más infinito.
Veamos el apartado C. Dominio, como siempre, el valor más pequeño, este de aquí, abierto, todos estos. Aquí lo tenemos abierto, pero aquí está pintado, por tanto se nos queda pintado toda esta línea. Tomémonos que aquí lo tenemos abierto y aquí también está abierto, por tanto se queda abierto. Tenemos toda esta línea, después continuamos aplastando todos estos puntos, esta línea se va al menos infinito, si yo lo subo al eje X son todos estos puntos. Por tanto, se me queda toda esta línea. Por tanto, si lo escribimos, el dominio es desde menos 15 abierto, este de aquí, todo, hasta el infinito, abierto siempre, pero tenemos que quitar el punto 0. Esto es una manera de escribirlo. Vamos a ver ahora otra. Esta manera, en amarillo, vamos paso a paso, es decir, desde el menos 15 abierto hasta el 0 abierto, que es lo que he puesto aquí. Y después el otro trozo, otra vez desde 0 abierto hasta el más infinito. 0 abierto hasta el infinito y siempre abierto. Cualquiera de las dos es válida, la que más os guste. Veamos el recorrido imagen ahora. Esta flecha que se viene hasta el menos infinito, vamos aplastando todos los puntos, todos estos hasta aquí. No pasa nada que este esté abierto porque este punto lo aplasta, incluso este de aquí también, todos. Este que lo tengo abierto, pero aquí cerrado, se queda aplastado, todos estos hasta el 5 cerrado. Entonces tenemos toda esta línea de aquí y luego todos estos puntos de aquí se aplastan en el 10, aunque aquí los tengamos abiertos, lo que estamos viendo siempre. Todos estos puntos al aplastar se quedan ahí. Por tanto, tenemos todo esto, desde el menos infinito hasta el 5 y luego el 10. Lo que acabo de escribir aquí. El infinito menos infinito siempre abierto hasta el 5 cerrado y luego tenemos el 10. Como solo es un número, se escriben con estos corchetes. ¿Vale? Hay que ir practicando. Veamos el dominio de esta función. Empezamos el valor más pequeño, menos 15 abierto, todos estos, hasta el menos 5 cerrado, este tramo. Después pasamos desde aquí, el menos 2 abierto, todos estos, el 5 aquí está abierto, pero aquí lo tenemos cerrado, por tanto se queda cerrado, todos estos y acabo aquí en el 20 abierto. Se nos queda toda esta línea de aquí. Por tanto, el dominio menos 15 abierto hasta el menos 5 cerrado y después de menos 2 abierto hasta 20 también abierto. Para el recorrido de la imagen, el valor más pequeño es este de aquí, menos 5, todo esto se queda aplastado aquí, después tenemos un salto y estos puntos vienen aquí al 0. Todos estos otros puntos vienen aquí, estos también, y toda esta línea se queda aplastada aquí al 10. Por tanto, la imagen tenemos otra vez un punto solo que es el menos 5 y luego todo este tramo. Repasamos. El punto menos 5 como es un único número con estos corchetes y después desde el 0 cerrado hasta el 10 cerrado. Apartado E. Veamos el dominio. El valor más pequeño es el menos 15 abierto. Todos estos lo aplastamos aquí hasta el menos 5. Como los dos son abiertos, se queda abierto. Tendremos este tramo. Todos estos puntos, aquí se queda cerrado, aunque aquí lo tenemos abierto, justo encima está cerrado, por tanto se queda machacado.
todos estos, y esta línea que se va al más infinito hace que se nos vaya también la x hasta el más infinito. Resumiendo, el dominio empiezo en menos 15 abierto, yo lo he puesto que va hasta toda la línea recta al más infinito, siempre abierto, y luego quitamos el menos 5, como solo es un numerito, con estos corchetes. Escribo la otra manera de ponerlo. Esta es la otra forma. Desde menos 15 a menos 5 abierto, unión otra vez desde menos 5 a más infinito. Veamos ahora la imagen. El valor más pequeño, este de aquí, cerrado, todos estos, todos los puntos se machacan aquí. Este es súper fácil, como aquí tengo una flecha que va hasta el infinito, todos estos puntos van. Por tanto, el recorrido en este caso es súper fácil, desde menos 10 hasta más infinito. Como acabamos de ver, el valor más pequeño, menos 10 cerrado, y al tener una flecha que va hacia arriba, todos los puntos hasta el infinito siempre abierto. Vale, el ejercicio 1 nos piden que representemos funciones lineales. Siempre tenemos que saber el tipo de función. Al ser lineal tenemos que dar 7 puntos. Hacemos la tabla y luego representamos. Los puntos van desde el menos 3 hasta el 3. Vamos a crear la tabla. Creamos la tabla, la variable independiente es la x, del menos 3 al 3, y sustituimos. 2 por menos 3 menos 6 y menos 3 menos 9. Vamos sustituyendo, o si nos damos cuenta como la pendiente es más 2, quiere decir que va aumentando 2 unidades. Entonces, sin hacer ningún cálculo, ya sé que ahora será menos 5, luego menos 3, luego menos 1, luego más 1 y luego más 3. Y enseguida lo tenemos hecho. Y este menos 3 es la ordenada en el origen, es decir, donde corta al eje Y. Aquí tenemos la representación. Acordaros siempre de poner eje X y eje Y. Como hemos visto, corta en el eje Y la ordenada en el origen en menos 3. Y aquí tenemos todos los puntos. Menos 2 menos 7 no se ve, por ejemplo, menos 1 menos 5 lo tenemos aquí. 0 menos 3 ya lo hemos puesto, 1 menos 1 está aquí, 2, 1, 3, 3, ahí tenemos todos los puntos. Si calculamos el dominio y la imagen, como es una función lineal, son súper fáciles, son siempre todos los reales. El apartado B, sabemos que la pendiente es menos 3, lo que acompaña a la x, es decir, irá decreciendo de 3 unidades en 3 unidades, y esto es donde corta la ordenada en el origen, que es más 2, es donde corta al eje Y. Vamos a ir viendo. Hacemos la tabla y como ya hemos visto, nos da 0, 2, y la pendiente voy quitando 3 en cada punto. Como hemos visto, la ordenada en el origen 0, 2, y vamos de 3 en 3. Por ejemplo, el menos 1, 5 es un punto que se ve fácil. Otro punto que se ve fácil es 1 menos 1. Y aquí llega al 2 menos 4, que también se ve. Igual que antes, si calculamos dominio y recorrido, siempre van a ser todos los reales, porque son funciones lineales. Es el caso mega fácil. En el apartado C vemos que no hay x, por tanto, como no tiene x, quiere decir que no hay pendiente. Si no hay pendiente, quiere decir que nos va a salir una línea recta. No estamos ni subiendo una montaña ni bajando. No hay pendiente, va a salir una línea recta. Y la n es el 5, es decir, va a cortar en el eje Y en 5. Por tanto, esta es súper fácil. Si aquí está el eje X, el eje Y y aquí tengo el 5, me va a salir esta recta. De todas maneras, hacemos la tabla y os pongo el dibujo para que lo veáis. La tabla, como tengo aquí los valores de x y no hay x en mi función, no puedo sustituir, siempre me va a dar 5 en todos. Como veis, cortan 5 y tenemos la línea recta en 5.
El dominio son todos los reales. Si lo aplastamos al eje X nos sale toda esta recta. En cambio, si la función la aplastamos al eje Y, todos estos puntos solo se me quedan en el punto 5. Por tanto, hay que poner estos corchetes. En el ejercicio 2, como veis, nos piden representar funciones cuadráticas, ya que el mayor exponente es un 2, que cuando lo dibujamos nos van a salir parábolas. Y estas funciones hay que seguir unos pasos para representarlas. Vamos viendo. Los pasos siempre es el primero, el vértice, que es el punto más importante de la parábola. Después calculamos puntos de corte con el eje X, a continuación con el eje Y. Luego hay que crearse una tabla, los 4 puntos anteriores los ponemos a modo de resumen y luego otros 4 puntos nuevos. Y por último, lógicamente, la dibujamos. Primer paso, el vértice, nos tenemos que estudiar la fórmula menos b partido 2a. Súper fácil de acordaros porque es como empieza la de la ecuación de segundo grado. Por eso esto es una parábola, porque está elevado a 2. Y ahora, para calcular la otra coordenada del vértice, v sub i, tenemos que sustituir lo que acabamos de calcular, la x, en el enunciado. Si tenéis buen cálculo mental lo podéis hacer directo y si no, paso a paso. Esto nos da 1, menos 2 y menos 8 nos da menos 9. Por tanto, el vértice es menos 1, menos 9. Para calcular el punto de corte con el eje X tenemos que igualar la y a 0, es decir, se nos queda la ecuación de segundo grado. Los que os sabéis el truco se calcula en nada, los que no se tarda un poco más. Haciendo el truco nos da menos 4 y 2, por tanto los puntos son menos 4, 0 y 2, 0. Ahora el punto de corte con el eje Y es cuando la X vale 0. También es súper fácil. Todo lo que sea X es 0, por tanto no lo cuento y siempre me va a dar el término independiente. Es decir, en este caso el punto es X0 y la Y menos 8. Vamos a crear ahora la tabla, ponemos los 4 puntos que hemos obtenido y otros 4 nuevos. Y luego ya dibujamos. Aquí tenéis que dar ahora 4 valores. Bueno, antes que nada, he puesto la función aquí para no ir pasando de hoja. El resumen de los 4 puntos. La clave es que este es el vértice. Y como son simétricas, este es el cálculo que hago yo. A los que os cuesta no pasa nada. Con la calculadora vais dando valores y ya está. Entonces, este es el vértice. Aquí me he movido 3 unidades hacia la izquierda, por eso me da 0, y si me muevo 3 unidades a la derecha, también me da 0. ¿Qué hemos hecho ahora? De menos 1 a 0 nos hemos movido una unidad a la derecha, por tanto, si me muevo una a la izquierda, que me dará menos 2, ya sé seguro que me va a dar menos 8. Y ahora pongo, por ejemplo, el 3. ¿Qué he hecho para pasar de menos 1 a 3? Me he movido 4 unidades a la derecha, pues ahora si me muevo 4 a la izquierda, que será menos 5, me va a dar el mismo resultado. Entonces, si sustituyo en 3, nos da 9 más 6, 15, menos 8, 7. Ya sé que en menos 5 también me va a dar 7. Y ahora mismo podríamos dar otro valor y con el truco vamos comparando. Pero bueno, teniendo estos 7 puntos es suficiente. Si a la hora de dibujar no nos acaba de salir simétrica, vamos dando más valores. Os pongo el dibujo. Aquí tenemos la representación. Acordaros de poner siempre X e Y. Yo es que como las he cortado las fotos, en algunos no aparece. Vale, vamos viendo los puntos. El principal, el vértice, menos 1, menos 9. Este que tenemos aquí. Corte con el eje X, como veis, menos 4, 0 y 2, 0. El eje Y nos ha cortado en 0, menos 8. Ahora, puntos que yo he dado, menos 2, menos 8, es este de aquí. 3, 7, 1, 2 y 3. 3 y subimos. Aquí tenemos el 7. Y lo mismo con el menos 5, que como es simétrica no me hacía falta calcular. Entonces, con estos puntos ya el dibujo nos sale bien.
y simétrico. Acordaros que es infinita las ramas de la parábola, tenéis que poner las flechas y hacerlo exagerado, que se vea el dibujo bien grande. Funciones cuadráticas, el dominio siempre son todos los reales porque tenemos las flechas y la imagen siempre es desde el vértice al más infinito o al revés, desde el menos infinito hasta el vértice. En este caso, el vértice está en -9, cerrado, y luego nos vamos hasta el infinito. El apartado B, otra función cuadrática, vamos a ir viendo todo. Aquí tenéis todos los pasos y en la siguiente hoja vamos a representar. Para la tabla, igual que antes, como de -1 a 0 va 1 a la derecha, si me muevo 1 a la izquierda sé que me va a dar el mismo resultado. Y ahora he hecho de -1 a 2, me voy 3 a la derecha, -1 si le quito 3 se quedan -4. Sustituyo ahora en 2, nos da 4 más 4, 8, menos 3, 5. Ya sé que aquí también me va a dar un 5. Vamos a ir viendo. Vértice, -1, -4. Sí que lo tenemos. Fijaros siempre cómo se mueve el eje X y el Y, que aquí es muy grande. Después -3, 0, lo tenemos aquí, 1, 0 también, 0, -3, punto de corte con el eje Y, y luego yo me he inventado el -2, -3, este de aquí es simétrico, lo he hecho bien, y ahora el 2, 5, 2, 5 es más o menos aquí, sí que está bien, y el -4, -5. Perfecto, con estos puntos la podemos representar. Veamos ahora el dominio y la imagen. El dominio no hay que pensar, siempre es todos los reales, y la imagen desde el vértice hasta el más infinito. Apartado C. Vamos a ir resolviendo todos los pasos. Ahora, simplemente viéndolo, como lo que acompaña a la x al cuadrado es negativo, ya sé que la función va a ir las ramas hacia abajo. Vale, aquí tenemos todos los pasos. Fijaros aquí el corte en el eje X, lo que he hecho para usar el truco es dividir toda la ecuación entre 2 y como la x al cuadrado está en negativo, lo he pasado todo a la izquierda. Y ya se me queda esta ecuación. ¿Que no os dais cuenta de eso? No pasa nada. Resolvéis la ecuación de segundo grado y os tiene que dar exactamente lo mismo que a mí. Para la tabla lo mismo. Los 4 primeros puntos son el resumen. Ahora, de 3 a 0 me he desplazado 3 a la izquierda. Si me desplazo 3 a la derecha me tiene que dar lo mismo. Y si de 3 a 1 voy 2 a la izquierda, si me voy 2 a la derecha, que es a 5, sustituyendo me ha dado en uno -6, por tanto en el otro también me da -6. Y dibujamos el vértice 3, 2, puntos de corte 4, 0, 2, 0. El corte con el eje Y no cabe aquí en el dibujo, está mucho más hacia abajo. El que sí que cabe es el del 1, 5. El 1 y el 5. El 1 vale -6, el 1 estará más o menos por aquí, bajamos y efectivamente da -6. Y lo mismo con 5, que está más o menos aquí. Y ya lo tenemos. Acordaros de poner siempre los ejes X e Y de dibujar y poner las flechas. El dominio, como siempre, todos los reales y la imagen ahora es desde menos infinito, desde todos los pequeñitos hasta el vértice, en este caso 2. Infinito siempre abierto y el vértice cerrado. Aquí tenemos los 3 primeros pasos que son los de puro cálculo. Aquí he hecho lo mismo que antes. Para poder hacer el truco, toda esta ecuación la he dividido entre 2 y lo he pasado todo a la izquierda. Y entonces se me ha quedado esta ecuación. Pero lo de antes, ¿que no se os da esto muy bien? No pasa nada. Ecuación de segundo grado. Veamos el dibujo. Vamos a ir viendo si lo hemos hecho bien. Vértice -2, 18. Perfecto. Ahora, puntos de corte con el eje X, -5, 0. -5, 0 lo tenemos aquí. Y luego el 1, 0. Bien. Punto de corte
con el eje Y, en este caso 0,10, perfecto. Y los que yo me he inventado, menos 4, 10, también está bien. Y ahora menos 1, 16, que está el menos 1 aproximadamente, 16 está bien. Y luego su simétrico, que es menos 3. Lo tenemos bien. Dibujamos. Acordaros, dibujos grandes con las flechas. Y vamos a ver ahora dominio y recorrido. Dominio, como siempre, no hay que pensar todos los reales. Y la imagen, como es negativa, que las ramas van hacia abajo, primero cogemos todos los puntos negativos, es decir, desde menos infinito hasta el vértice que es 18. Igual que en los anteriores, vamos resolviendo. Si queréis hacer el truco como la x al cuadrado está en negativo, la pasáis todo a la izquierda y se queda en positivo. Al ser negativa, lo que acompaña a x al cuadrado, ya sabemos que la parábola, sus ramas irán hacia abajo. Vamos a ver si los puntos son los correctos. Vértice 3, 4 está bien, puntos de corte con el eje X, 5, 0 lo tengo bien y 1, 0. Al eje Y corta en 0, menos 5, perfecto. Y ahora los que yo me he inventado, 6 menos 5, 6 menos 5, sí que está bien. Y luego 2, 3 y 4, 3. 2, 3, perfecto. Y 4 como es simétrica, 3. Lo tenemos bien. Hacemos las ramas y ponemos las flechitas. Veamos el dominio y la imagen. Dominio, como siempre, todos los reales. Y la imagen al aplastar al eje X desde menos infinito hasta el punto más alto que es 4. El apartado F, como lo que acompaña a x al cuadrado es positivo, las ramas irán hacia arriba. Vamos calculando todo. Este ejercicio nos ha salido con números decimales, pero no pasa nada. El vértice es el más complicado, que es 1,5 menos 18,75. Puntos de corte, que eso es fácil, menos 1, 0 está bien y 4, 0. Y ahora, con el eje Y, 0 menos 12. Lo tenemos bien. Los que yo me he inventado. 3 menos 12 porque es simétrico, es este punto de aquí que efectivamente sí que es el 3. Y luego estos dos. El 2 menos 18, el 2 está aquí y sí que da menos 18. Y el 1, al ser simétrico, también da menos 18. Por tanto, la tenemos bien, la función. Veamos dominio y recorrido. Al ser la función positiva, las ramas van hacia arriba. La imagen es desde el vértice, menos 18,75, hasta el más infinito. Vamos viendo. Los primeros puntos. Vértice 2, 16. 2, 16. Lo tenemos bien. Corte con el eje X, 6, 0. Y menos 2, 0. También está bien. Con el eje Y, este de aquí, 0, 12. Perfecto. Ahora los otros tres. 4, 12. 4, efectivamente, 12, porque es simétrico. Y estos de aquí, 3, más o menos estará aquí. 3, 15, perfecto, sí que está bien. Y al ser simétrico, 1, 15. Muy bien, trazamos las ramas y ponemos las flechas. Y siempre el nombre de los ejes, X e Y. Veamos ahora el dominio y el recorrido. Dominio todos los reales y recorrido, al ser la función, lo que acompaña a la x al cuadrado negativa, viene desde el menos infinito, como siempre, hasta el vértice, que en este caso es 16. En el ejercicio 3 nos piden que representemos funciones definidas a trozos. En este caso hay 3 trozos, 1, 2 y 3, dependiendo de los valores de la x. Entonces hay que hacer 3 tablas, tantas tablas como trozos tenga la función.
y en cada tabla 4 valores. La clave de estos ejercicios es ver siempre dónde está el igual. El igual lo tenemos en la número 2, entonces seguro que tengo que coger el número 2 y el número 3 para la 2. Después hay que coger pues 2 más que estén entre estos números. El 0, que siempre es muy fácil, y luego, por ejemplo, voy a coger el 1. Y lo más importante, en la 1 son números más pequeños que menos 2. Es decir, el menos 2 no lo puedo coger. Pero como llego casi hasta el menos 2, para indicarlo, lo ponemos así, con el círculo abierto. Y lo mismo nos pasa en la 3. Números más grandes que 3. El 3 no lo puedo coger, pero ponemos el círculo abierto para saber que casi cogemos el 3. Es decir, sería más grande que 3, el 3,0 periodo 1. Entonces, por eso lo ponemos. Eso es lo importante, y luego lo otro ya es bastante fácil. En la tabla 1, números más pequeños que menos 2, he cogido menos 3, menos 4 y menos 5. La 2, como no hay x, coja los valores que coja para la x, siempre vale 3. Y la tercera, números más grandes que el 3, pues por ejemplo cogemos el 4, el 5 y el 6. Vamos dibujando. En la tabla 1 tenemos menos 2, 3. Como está redondeado, quiere decir que el punto será abierto. Menos 2, 3, abierto. Luego menos 3, 2, menos 4, 1, menos 5, 0. Es decir, toda esta línea, porque se va hasta el menos infinito. Esta es la 1, fácil. Ahora la 2, tenemos el punto menos 2, 3. Ahora sí que lo puedo pintar, perfecto. Y luego el último punto es el 3, 3. Toda esta línea recta. Ahora el siguiente. x3 y menos 2. x3, la y menos 2. Abierto, igual que antes, porque lo hemos redondeado. No tenemos el símbolo del igual. Luego 4 menos 4, 4 menos 4. 5 menos 6 y 6 menos 8. Este de aquí. Trazamos toda la línea porque se nos va también al más infinito. Y ya tenemos el dibujo hecho. Y ahora, como en todas las funciones de este tema, vamos a ir viendo el dominio y el recorrido. Veamos, dominio, el eje X, si lo aplastamos, todos estos puntos, todos. Punto conflictivo, el 3, como arriba sí que está pintado, abajo se queda pintado. Todos estos, es decir, toda la recta real, de menos infinito a más infinito. Si lo escribimos como todos los reales, mejor. Y el recorrido, ahora aplastamos respecto al eje Y. Estas dos rectas, esta y esta, se aplasta todo hasta aquí, todo. Este punto está abierto, pero aquí lo tengo cerrado, todo, hasta este de aquí, hasta el 3. Por tanto, de menos infinito siempre abierto hasta el 3. El apartado B, otra función definida a trozos. Volvemos a tener 3 trozos. Vamos a crear primero las 3 tablas y luego representamos. Vamos a ir viendo lo complicado. La tabla 1. El menos 4, como tiene la línea del igual, lo puedo poner. Entonces tenemos el menos 4. Y ahora números más pequeños o iguales que menos 4, pues voy a poner, por ejemplo, estos. Ahora en la 2 no tenemos la línea del igual, por tanto el punto menos 2 lo tengo que poner con este circulito para hacerme saber a mí que en realidad no pertenece, pero lo ponemos para ver cómo se acerca ese número. Y en la última tabla, los números más grandes que el 6. Aquí sí que cogemos el 6 y, por ejemplo, 7, 8 y 9. Y en la de en medio, pues 2 numeritos, siempre pongo el 0 y luego, por ejemplo, el 1. Fijaros que siempre estoy escribiendo en cada tabla la función. Así ya solo tengo que mirar la tabla y es mucho más fácil. La tabla 1, menos 4, menos 14, menos 4,
menos 14, menos 5, menos 16. Ya no me cabe en la gráfica. Menos 6, menos 18, es decir, toda esta línea. Ahora, la segunda. Vamos a hacer este en amarillo. El menos 2 no lo puedo coger porque lo tengo abierto. Menos 2, 5. Abierto. Y el otro que no cojo, 6, 5. Abierto. Y todos los de en medio es una línea constante. Y el último, la 3, vamos a pintarla de rojo. 6, 5. 6, 5, ahora sí que lo pinto. 7, 4, 8, 3 y 9, 2. Tenemos toda esta línea. Ya la tenemos dibujada. Ahora vamos a ver dominio y recorrido. El dominio, aplastamos todo al eje X, entonces si yo esta línea la aplasto, todos estos números, hasta aquí, hasta el menos 4, esta línea, y luego abierto menos 2 hasta el infinito, porque todo esto lo vamos aquí aplastando. Y la imagen de f de x, lo vuelvo a hacer en negro, aplastamos todos estos puntos, todos, hasta este de aquí, toda esta línea. Y luego, a ver, no, mira, es más fácil, nos fijamos que esta línea viene hasta el menos infinito, entonces todos, hasta aquí. Por tanto, desde menos infinito hasta 5 cerrado. Y con esto ya lo tenemos. El apartado C, más de lo mismo. Función definida a trozos en la que intervienen 3 gráficos. Creamos la tabla antes que nada. Ponemos los puntos. En la primera, más pequeño o igual que el menos 3. Luego el menos 3 está seguro. Y luego menos 4, menos 5 y menos 6. La de en medio, ni tengo el menos 3, ni tengo el 0. Por tanto, lo ponemos abierto. Y ahora, por ejemplo, el menos 2 y el menos 1. Y el último, el 0, tampoco tengo la línea del igual, lo pongo abierto, 0, 1, 2 y 3. Ya tenemos la tabla, vamos a ir representando los puntos. Menos 3, 4. Menos 4, 6. Menos 5, 8. Y menos 6, 10. Tenemos esta línea recta. Vale, continuamos. Ahora, menos 3, 4 abierto. Menos 3, 4 abierto, pero como ya lo tenía pintado, se queda pintado. Fijaros que es el mismo punto. Ahora, menos 2, 3. Menos 2, 3. Menos 1, 2. Y 0, 1 abierto. 0, 1 abierto. Esta línea se nos queda. Ahora, el siguiente, 0, 1 abierto. Y ya todo es 1, es decir, esta línea constante. Esta es nuestra función. Vosotros, como tenéis regla, hacedlo mejor que yo. Esto es un poco chapuza. Si hacemos el dominio, obtenemos desde menos infinito hasta 0 y de 0 a infinito. O de menos infinito a más infinito y quito el 0. O mejor puesto, todos los reales excepto el 0. Y ahora la imagen, tenemos, si lo aplasto todo al eje Y, el valor más pequeño es este de aquí, quedaría cerrado, 1, y todos estos puntos se van al infinito. Por tanto, desde 1 al más infinito. Ya tenemos dominio y la imagen. Apartado D, igual que los anteriores, de momento todos son iguales. Tenemos 3 funciones. Veamos las tablas. Veamos los puntos conflictivos. La primera, más pequeño o igual que menos 1. Por tanto, el menos 1 está y luego menos 2, menos 3 y menos 4. La número 2, de 0 a 4 sin coger ninguno. Por tanto, el 0 le lo tengo que poner así y el 4 también.
Números entre 0 y 4, pues voy a coger el 1 y el 2. Y la última, mayor que 8, es decir, tampoco cojo al 8. Lo vuelvo a poner abierto, 8, 9, 10 y 11. Ya tenemos las tablas, vamos a dibujar. Menos 1, 16. Este punto. Menos 2, 15. Menos 3, 14 y menos 4, 13. Por tanto, tenemos esta recta. Ahora, 0, 1 abierto. 0, 1 abierto. 1 menos 1. 1 menos 1. 2 menos 3. Y 4 menos 7 abierto. 4 menos 7 está aquí abierto. Tenemos este segmento. Y la última, la 3. 8 menos 9. 8 y el menos 9 lo tenemos aquí abierto. Luego 9 menos 9. 9 menos 9, 10 menos 9, ya es esta línea constante. Por tanto, ya tenemos dibujada nuestra función. Veamos el dominio y el recorrido. El dominio, si aplasto al eje X, se nos queda toda esta línea hasta aquí, el menos 1 cerrado. Después el 0 abierto hasta el 4 abierto, lo tenemos bien. Y por último, desde el 8 abierto, toda esta línea hasta más infinito. Perfecto. Ahora la imagen. La imagen en este caso es más fácil. Como tenemos esta línea recta que viene hasta el menos infinito, son todos los puntos, es decir, la recta desde menos infinito hasta 16. El ejercicio 4 nos pide que representemos funciones racionales, es decir, cuando la x está en el denominador. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las asíntotas. Las asíntotas pueden ser horizontales o verticales. Simplemente con la palabra ya lo sabemos. Horizontal es el horizonte. ¿Cuándo hay asíntota horizontal? Cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. Entonces hacemos la división y la asíntota horizontal será el resultado que nos dé. En este caso, grado del numerador 1 del denominador 1, la asíntota horizontal será menos 3 entre 1 igual a menos 3. Ahí tenemos la asíntota horizontal. También hay asíntotas horizontales si el grado del numerador es menor que el del denominador y siempre será en 0. Ahora, también hay que ver las verticales. Las asíntotas verticales son los números que hacen 0 el denominador. Números que anulan el denominador. Resolvemos la ecuación. X más 2, que es mi denominador, igual a 0. ¿Cuándo dará esto 0? Cuando la x sea menos 2. De hecho, menos 2 más 2 me da 0. Lo podemos resolver así o mentalmente porque es muy facilito. Por tanto, siempre que hagamos ejercicios de representar funciones racionales, lo primero, calcular la asíntota horizontal y vertical, que se puede hacer mentalmente. Y el segundo paso, hay que dar entre 3 o 4 puntos a la izquierda y a la derecha de la asíntota vertical, para que nos salga centrada la función. He puesto esta línea para separar los 3 puntos que están a la izquierda de la asíntota vertical de los 3 que están a la derecha. Vamos a representarlo. Y la otra asíntota, la vertical, está. Antes de dibujar hay que hacer las asíntotas. Teníamos una horizontal en menos 3. Las asíntotas son líneas hacia las que tiende la función, pero se deben de dibujar de manera discontinua. En x igual a menos 2.
Al ser vertical, tenemos que trazarla una línea vertical. Igual que la otra era horizontal, pues esta es vertical. Y ahora vamos a ir dibujando los puntos. Los 3 puntos de la izquierda me han salido así. La clave para dibujar es que las líneas siempre se acercan a las asíntotas, pero sin tocar. Entonces yo ya sé que esto va a venir así hacia abajo, que aquí habrá una flecha. Y aquí, que no veo todo lo que va a pasar hacia este lado, si hubiese puesto un punto entre menos 15 y menos 10, mucho mejor. Como no lo he puesto y yo sé que la línea se tiene que ir acercando a la asíntota, pero sin tocar, sé que va a ser así. Pero insisto, si hubiésemos dado un punto entre estos valores, mucho mejor. Y ahora los puntos de la derecha. Los 3 puntos de la derecha me han salido así, por tanto, ya sé que va a ser la función de este estilo. Lo de arriba se veía muy claro y ahora nos ha pasado lo mismo que antes. No hay ningún valor en toda esta zona. Si lo queremos hacer bien, tengo que poner valores por ahí. Como yo sé que se va a acercar la función a esta línea sin tocarla, se me va a quedar así. Aquí tenéis el dibujo hecho a ordenador. Ahora vamos a calcular dominio y recorrido. El dominio siempre en estas funciones va a ser igual. Todos los reales excepto el número que hace 0 el denominador, porque no existe la división entre 0. Y la imagen, si ahora aplasto hacia el eje Y, me va a pasar lo mismo, pero al revés. Todos los reales excepto la asíntota horizontal, que en este caso estaba en menos 3. El apartado B. Como siempre en este tipo de funciones, el primer paso, calcular las asíntotas. Se pueden calcular mentalmente la vertical, números que hacen 0 el denominador, x menos 2 igual a 0, resuelvo y la x me da 2. Y la horizontal, como el grado del numerador es 1 y el del denominador también es 1, divido sus coeficientes, 1 entre 1, que me da 1. El paso 2 es crear la tabla, dando 3 o 4 valores a la izquierda de la asíntota vertical y 3 o 4 a la derecha. Ya tenemos la tabla, 4 valores a cada lado, vamos a representar. Dibujamos asíntota horizontal en 1. Aquí tenemos la asíntota horizontal hacia donde tiende la función y la vertical la tenemos en 2. Vale, dibujamos puntos. Menos 6, 0,5. Menos 6, 0,5. Menos 4, un tercio. Menos 4, un tercio por aquí. Menos 2, 0. Menos 2, 0. Y ahora 0, menos 1. Aquí. Por tanto, la función se nos queda así. Y la otra, 4, 3. 4, 3. 6, 2. 6, 2. 8, 1,6. 8, 1,6 más o menos por aquí. Y 10, 1,5. 10, 1,5. Por tanto, esta función se nos queda de este estilo. Tendría que haber dado el 3 para ver cómo se dibuja mejor. Vale, ahora veamos dominio y recorrido. Dominio aplasto al eje X, por tanto todos los reales, excepto cuando se anulaba el denominador, que era en 2. Facilísimo. Y la imagen ahora aplasto hacia el eje Y, por tanto todos los reales, excepto la asíntota horizontal que estaba en 1. Ya lo tenemos. Apartado C, otra función racional, vamos a ir viendo. Primer paso, calculamos las asíntotas. Tenemos la vertical, el número que hace 0 el denominador, en este caso será menos 2. Lo compruebo. 2x más 4 igual a 0
x es igual a menos 4 partido 2, que da menos 2. Vale. Y la horizontal, como los grados vuelven a ser iguales, 1, hacemos la división. Esto nos va a dar igual a menos 1. Dividimos menos 2 entre 2, que lógicamente nos da menos 1. Perfecto. Paso 2, la tabla, dando 4 valores a la izquierda del menos 2 y 4 a la derecha. Tenemos las asíntotas verticales en x igual a menos 2, toda esta línea, y luego en y igual a menos 1. Perfecto. Aquí los números, este primero, menos 10 y menos 8 no cabe, menos 6, menos 0,8 es este, y menos 4,075 es este de aquí. Tendría que haber puesto alguno muy cercano al menos 2, por ejemplo, menos 3 o menos 2,5, para que esta zona me hubiese salido bien. Y la otra, menos 1, menos 1,5 es este, 0, menos 1,25, 1 menos 1,16 y 2 menos 1,1. Lo mismo, aquí me ha salido todo esto. Fijaros que si os salen así y no lo sabéis dibujar bien, tendréis que poner un numerito que esté por esta zona para poder trazarla. Ya lo tenemos. Dominio y recorrido. Dominio, todos los reales excepto el número que anula el denominador, es decir, menos 2. Y la imagen, todos los reales excepto la asíntota horizontal, porque lo estoy aplastando todo al eje Y, excepto menos 1. Apartado D, como siempre, una racional, primer paso, la vertical. Números que hacen 0 el denominador, como solo está la x, se resuelve inmediato, x igual a 0. Y la horizontal, como el grado del numerador es 0 porque no hay x y del denominador es 1, es decir, es más grande el denominador, la asíntota vertical está en 0. Paso 2, creamos la tabla. 4 valores por la izquierda del 0 y 4 por la derecha. Esta era bastante más fácil de hacer la tabla, ya nos dan números enteros y ahora representamos. Como siempre, lo primero las asíntotas. Tenemos la vertical en 0, que nos coincide con el eje y la horizontal cuando y vale 0, que también en este caso coincide con el otro eje. Vale, ahora puntos. Menos 8, 0,5. Este de aquí. Menos 4, 1. Menos 2, 2. Y luego menos 1, 4. Esta sí que la tenemos perfecta para dibujar. Estos números nos han salido a la perfección. Y ahora 1 menos 4, 1 menos 4, 2 menos 2, también se ve claramente, 4 menos 1 y 8, 0,5. También esta nos han salido los puntos perfectos para dibujar. Y el dominio y la imagen coinciden, todos los reales excepto el 0, porque son las dos asíntotas. En el ejercicio 5 nos piden que representemos funciones con valor absoluto. El valor absoluto siempre nos deja el número en positivo. Por tanto, cuando lo dibujemos, el eje X y el eje Y, la Y siempre va a ser positivo, es decir, siempre se va a dibujar en esta zona. Yo recomiendo dibujar la función tal cual y luego todos los puntos que sean negativos, que estén por aquí, los pasamos a positivo. Vamos a ir viendo los ejemplos. El apartado A es una función cuadrática, por tanto, vamos a representarla siguiendo los pasos. Primer paso, vértice. Acordaros que, como la voy a dibujar tal cual, mi función la he de coger sin el valor absoluto. Tenemos el vértice, menos 0,5 menos 6,25. Ahora calculamos los puntos de corte con el eje X y el eje Y. Ya tenemos todos los puntos de corte. Vamos a crear la tabla y ya dibujamos. Ya tengo la tabla hecha. Acordaros que como estoy en valor absoluto, la Y siempre ha de ser positiva. Es decir, este número
pasará a ser 6,25. Estos 2 pasarán a ser 6 y estos 2 pasarán a ser 4. Ya tenemos los puntos, por tanto puedo trazar la función. Se nos quedaría esta función así. Esta es la que hemos dibujado sin el valor absoluto. Ahora, como tenemos que poner el valor absoluto, todos estos puntos los cambio. Es decir, esta circunferencia de abajo viene arriba, que lo podíamos haber hecho directamente. Tendríamos la función así. Por tanto, nuestra función sería la amarilla. Siempre se quedará todo en el eje de arriba. Y bajo no tendríamos nada. Esa sería nuestra función. Os la pongo a ordenador que mola más. Dominio y recorrido. Dominio, como siempre, todos los reales. Y la imagen, como es valor absoluto, siempre será de 0 a más infinito. El apartado B es una función lineal. Entonces mi función original es esta línea recta. Hacemos la tabla de valores y dibujamos. Vale, la tabla, al ser lineal, tengo que poner 7 puntos del menos 3 al 3. Como la pendiente es 3, voy aumentando cada vez 3. No hace falta que haga más cálculos. Si ahora aumento 3, esto será menos 8. Y ahora vamos a dibujar los puntos. Menos 3, menos 14. Menos 2, menos 11. Menos 1, menos 8. 0, menos 5, punto de corte con el eje Y, que es la ordenada en el origen. 1, menos 2, 2, 1. Y por último tenemos el 3, 4. Trazamos la línea. Y esta es nuestra función 3x menos 5. Ahora, todos los que eran negativos los pasamos a positivos. ¿Vale? Que lo podemos hacer si queremos directamente. Entonces, toda esta zona de aquí abajo, como es el valor absoluto, pasará arriba. Entonces, tenemos menos 3, que estaba aquí, 14. Menos 2, 11. ¿Vale? Lo que os estoy diciendo, el que lo quiera hacer directo, que lo haga. 1, menos 1, 8. Menos 1, 8. La ordenada en el origen es 0, 5. Y luego tenemos el 1, 2. Este de aquí. Es decir, se nos queda esta función. Como veis, es una v. Las funciones lineales, si las pasamos a valor absoluto, es una v. Veamos ahora el dominio y el recorrido. El dominio, como es una función lineal, igual que antes, todos los números reales. No hay que pensar mucho. Aplastamos al eje X y se nos queda toda esta línea. Y para la imagen, al ser valor absoluto, desde 0 no puedo coger negativos. Si lo aplastamos al eje Y, se nos queda todo esto. Desde 0 a más infinito. Y el infinito siempre abierto. El apartado C es una función racional. Entonces, quitamos el valor absoluto y empezamos a trabajar con esta función. Al ser racional, primero asíntotas y después tabla. La asíntota, la vertical es muy fácil. Números que anulan el denominador. X menos 2 igual a 0. Resolvemos y nos da que la X es 2. Y la horizontal, como los exponentes de las X coinciden, en este caso 1, hacemos la división. Y 2 entre 1 nos da 2. Veamos ahora la tabla. Al ser la asíntota vertical 2, cogemos 4 puntos que estén a la izquierda y 4 a la derecha. Vamos a representar. Al ser valor absoluto, este número después pasará a ser positivo, este menos 6 pasará a ser 6. Como siempre, primero las asíntotas. En X igual a 2, aquí tenemos la vertical y luego tenemos una horizontal en Y igual a 2. Aquí, ¿vale? Esto nos sirve para saber hacia dónde va a tender la función. Vamos representando puntos.
Menos 2, 0, menos 1, menos 0,6, menos 1, menos 0,6, 0 menos 2, 0 menos 2 y 1 menos 6, 1 menos 6. Si hubiese dado un punto por aquí, como por ejemplo menos 10 o menos 15, se vería mejor. Pero bueno, nos podemos hacer una idea de que esto va a ser así. Ahora, la siguiente. 3, 10. 3, 10. 4, 6. 4, 6. 5, 4,6 periodo. 5, 4,6 más o menos por ahí. Y 6, 4. Lo mismo, si hubiese cogido el 10 o el 15, nos haríamos una idea. Entonces, esta viene así. Esa sería nuestra función sin valor absoluto. ¿Qué pasa ahora? Que al tener valor absoluto lo tenemos que pasar arriba. Aquí me había dejado este menos 2 que era negativo. Entonces, esto será así y ahora vamos a ir pasando estos puntos. Menos 2, 0. Ese ya está. Menos 2, 0 es este. Ahora, menos 1, menos 0,6. Menos 1, ahora lo paso a positivo, 0,6. 0, 2. El 0, 2. Aquí. Y el 1, 6. 1, 6. Lo que unimos y se nos queda así la función. Por tanto, toda la parte negativa no está. Es decir, la función se nos queda, esto que estoy poniendo así en amarillo, sería esta función. Ahora luego lo pongo como siempre con el ordenador, que dibuja bastante mejor que yo y se ve más claro. Esa sería la función. Ahí tenéis la función. Veamos ahora, como siempre en todo este tema, el dominio. Todos los reales, excepto el número que anulaba el denominador, que era el 2. Si aplastamos la función, se nos queda toda esta línea, excepto en 2, que no hay función. Como veis, las ramas se van acercando mucho al 2, pero nunca llega a tocar. Y ahora, el recorrido o la imagen, como siempre, parte positiva, es decir, empiezo en 0 y llegamos hasta el infinito. Luego pintamos aquí de amarillo. Este punto estaría aquí, el 0, todos estos, todos, es decir, del 0 al infinito. Todo esto de aquí. El apartado D es de valor absoluto, por tanto, tenemos que ir haciendo los pasos. Copio la función sin el valor absoluto y vamos a trabajar con ella. Hemos hecho, como siempre, los pasos, vértice y puntos de corte con los ejes. ¿Qué he hecho con el eje X? Como es negativo lo que acompaña a la X, simplemente lo he pasado todo al otro lado y ya se me ha quedado en positivo para poder hacer el truco. Siguiente paso, tabla y representamos. Como de 1 a 0 nos vamos una unidad hacia la izquierda, si me voy una unidad hacia la derecha, el resultado va a ser el mismo. Y luego he hecho de 1 a menos 1 nos vamos 2 unidades a la izquierda, si me voy 2 a la derecha me dará 3. Entonces, calculando ahora simplemente con menos 1, obtengo los dos resultados. Ya tenemos estos puntos, que son los de la tabla, por tanto nuestra función es esta de aquí. ¿Qué pasa ahora? Como estamos en valor absoluto, todos los números negativos los pasamos a positivos. Casualidad que no había dado ninguno aquí, pero bueno, por simetría la podéis dibujar la función. Y ya se nos quedaría toda esta así, todo lo amarillo. Os vuelvo a poner en el ordenador que se ve mejor. Y esto todo desaparecería. Se nos quedaría la función así. Ahí tenemos la función hecha con el ordenador. Veamos ahora dominio y recorrido.
Dominio, al ser cuadrática, todos los reales. Y el recorrido, aplastando todo al eje Y, desde 0 hasta más infinito. Esta era bastante fácil de calcular. El apartado E vuelve a ser una función racional, por tanto, primero calculamos asíntotas y después la tabla. Asíntota vertical, número que hace 0 el denominador, también se ve en este caso enseguida. El -1. La horizontal, como los grados coinciden, que es 1, hacemos la división de sus coeficientes y casualidad también nos da -1. Ahora la tabla. 4 números más pequeños que -1. Pues por ejemplo, -2, -3, -4 y -5. Si los diésemos más separados, luego para dibujar nos saldría mejor, supongo. Ahora veremos. Y más grandes que -1, pues el 0, 1, 2 y 3. Ya tenemos la tabla, vamos a dibujar. Como siempre, las asíntotas. Primero x en -1, -1 lo tenemos aquí. Aquí tenemos la vertical, porque el -1 hace 0 el denominador, y la horizontal igual a -1. Esta es la horizontal, vale. Dibujamos puntos. Vamos viendo. -2, -5. -2, -5. -3, -3. -4, -2 con 3, periodo, más o menos aquí. Y -5, -2. Vale, si trazamos, buscando siempre llegar a las asíntotas sin atravesarlas, ya lo tenemos. La otra, 0, 3, 0, 3, 1, 1, 2, 0 con 3 periodo, por ahí más o menos, y 3, 0. Nos han salido juntitos, pero bueno, más o menos se puede dibujar. Busco asíntota y por arriba busco asíntota. ¿Qué pasa ahora? Que al estar en valor absoluto, todos estos números pasan a ser positivos. 5, 3, 2 con 3 periodo y 2. Vamos a ir viendo. -2, 5. -2, 5, aquí. 3, 3, o sea, -3, 3. Ahí, -4, 2. -4, 2 con algo. Y -5, 2. -5, 2. Ese me he colado. Unimos y como siempre hay que ir buscando las asíntotas. Por tanto, esta vendrá hacia aquí abajo. Pero sin pasar el eje Y porque ha de ser positiva. Y otra cosita que hay que hacer aquí, cuidado, toda esta zona que vemos que es negativa, todo esto que estoy borrando, todo esto se ha de pasar a positivo. Por tanto, esto viene así. Es decir, se nos queda la función amarilla. Como veis, estos ya son un pelín más complicados, pero bueno, si vamos siguiendo los pasos, se resuelve bien. Esa es la función. Veamos el ordenador que nos ha hecho. Ahí lo tenemos, la función verde, todo en positivo. Vamos a calcular dominio y recorrido. Dominio, como siempre, todos los reales y aplasto, excepto el número que nos hace 0 el denominador, es decir, la asíntota vertical, que en este caso es -1. Y la imagen, al ser todo positivo, lo aplasto al eje Y desde 0 hasta el infinito.